Buenos días, en esta clase vamos a introducir la simulación dinámica de sistemas de calentamiento solar de agua. Para ello vamos a usar la herramienta SAM, tal como hicimos anteriormente para la simulación de sistemas fotovoltaicos. En esta clase he preparado un ejemplo que vamos a ir implementando en el programa y que es similar al que ustedes van a tener que hacer luego en el proyecto grupal. Si bien para este ejemplo he simplificado algunas partes del problema, ustedes van a tener que profundizar en cada uno de los aspectos del proyecto para obtener una simulación adecuada en cómo solucionan el problema que se les dé. El ejemplo, en este caso en particular, es un edificio el cual se requiere calefaccionar y para eso se ha utilizado otro software de simulación dinámica para obtener el perfil de carga. El perfil de carga está dado en unidades de joules, o sea que lo vamos a tener que transformar, como vamos a ver más adelante. Se nos da el rendimiento del intercambiador de calor, que se utiliza para conectar al sistema de generación de agua caliente por medio de energía solar con el sistema de aire de ductos que va a calefaccionar el interior del edificio. Además, se nos pone como objetivo que la fracción solar, esto es la cantidad de energía que nuestro sistema solar va a aportar a este proceso, no puede ser inferior al 0,7 y además se nos limita con una superficie de 100 metros cuadrados. O sea que hasta ahí es el punto máximo que podemos instalar de colectores solares. Vamos a ver si podemos lograr esto. Muchas veces no es compatible una fracción solar tan elevada con una superficie pequeña. Pero bueno, vamos a intentar de obtener el máximo si no llegamos a este 0,7. Y bueno, se nos da el sitio de emplazamiento como la ciudad de Mendoza. Hemos tomado este escenario porque es un clima que ustedes conocen. Entonces, bueno, en el software lo recordarán, deben haber estado ya jugando con el programa para hacer la instalación solar fotovoltaica. Recuerden que acá tienen todo el contenido de ayuda, que si ustedes presionan van a tener toda la documentación del software con las explicaciones sobre algunas variables importantes y demás. En nuestro caso vamos a estar trabajando con el módulo de calentamiento solar de agua, que si ustedes presionan ahí van a ver todas las limitaciones de este programa y cómo es el modelo de cálculo, los significados de cada una de las ventanas. Ahora vamos a ir pasando por algunos de ellos para que ustedes puedan entender qué está haciendo el programa por dentro. Entonces, iniciamos un nuevo proyecto. No vamos a utilizar el modelo financiero, ya que no entra dentro del alcance de la materia. Bueno, una vez cargado el modelo de cálculo, vamos a tener simplemente dos pasos. Es mucho menor en la complejidad de este módulo con respecto al fotovoltaico. Empezamos con la localización y recurso. Básicamente es exactamente igual. Funcionan de la misma manera. Vamos a buscar la ciudad de Mendoza. Así, Mendoza. Seleccionamos, verificamos la latitud, la longitud, vemos la elevación, corresponde con el clima de Mendoza. Una vez que lo cliqueamos, queda seleccionado y vamos al módulo que a nosotros nos importa. Bueno, en este módulo tenemos varios bloques. Primero tenemos el perfil de la carga, que es Hot Water Draw. Esto es el perfil de la carga. Acá nosotros tenemos que indicar cómo va a comportarse nuestra carga. Esto es muy importante porque un perfil apropiado del perfil de carga nos permite asimilar la dinámica de nuestro sistema y esto va a influir mucho en el volumen de almacenamiento de nuestro tanque de agua. Entonces, acá tenemos varias opciones. Podemos escalar el perfil. Esto viene con un perfil preestablecido. Podemos poner la cantidad de kilogramos de agua que vamos a consumir por día y a escalarlo para un perfil anual. O bien podemos indicar cómo va a ser el consumo de agua hora a hora
para todo el año. Entonces, veamos algunas consideraciones que he hecho. El problema que nosotros vamos a intentar resolver es este. Si nosotros vamos a la ayuda del programa y vemos el modelo que Sam está simulando, vamos a ver que tiene esta forma. Entonces, el programa solamente nos va a poder permitir simular esto y nosotros vamos a tener que manipular algunos datos. ¿Para qué? Para poder llegar a este sistema de acá. ¿Qué es lo que hemos añadido? Un intercambiador de calor en donde en esta parte del intercambiador va a circular el agua caliente que va a salir a una temperatura establecida por nosotros del tanque y va a retornar a una temperatura menor luego de haber entregado calor sensible al otro lazo del intercambiador de calor por donde va a circular aire que nosotros vamos a llevar a algún punto deseado para calefaccionar nuestro edificio. Según el enunciado, este intercambiador tiene una eficiencia del 75% y nosotros vamos a hacer algunas suposiciones. En primer lugar, vamos a considerar que la temperatura de salida del tanque va a ser constante y va a ser igual a 120 grados centígrados. ¿Está bien? Esto va a ser todavía agua líquida porque vamos a estar trabajando con un nivel de presión superior al atmosférico. Vamos a suponer una temperatura, una presión de trabajo de 480 kilopascales, lo que nos va a dar una temperatura máxima de almacenamiento de 150 grados centígrados. Esto es porque la temperatura de saturación a 480 kilopascales es aproximadamente 151 grados centígrados, entonces vamos a estar trabajando con esa temperatura para evitar la producción de vapor dentro del tanque de almacenamiento. Otra hipótesis que vamos a trabajar es que a la salida del intercambiador el agua va a disminuir su temperatura a 60 grados, o sea que vamos a tener un delta T de 60 grados constante. Esto no es tan real porque en la realidad nosotros vamos a estar tomando aire que se va a encontrar en una temperatura variable según la temperatura ambiente y entonces la eficiencia del intercambio y los niveles de temperatura de entrada y de salida van a ser distintos, pero vamos a obviar eso y vamos a suponer que siempre que circule 1 kilogramo de agua caliente por este brazo va a entregar tanto calor independientemente de cuántos kilogramos de aire circulen por este lado, siempre y cuando podamos llegar a abastecer la carga horaria que nos está pidiendo nuestra demanda. Entonces, de esa manera establecemos una temperatura de salida del tanque de almacenamiento de 120 grados y una temperatura de retorno de 60 grados. ¿Cómo hacemos para transformar nuestro perfil de carga, este de aquí que está dado en joules, que es este perfil de aire caliente que nos pide, en kilogramos de agua caliente a 120 grados? Bueno, para eso lo que hacemos es la energía que vamos a requerir va a ser igual al flujo másico, que es lo que queremos determinar, multiplicado por la diferencia de temperaturas y el calor específico a presión constante de ese flujo másico. De esta manera, y el rendimiento de intercambio del intercambiador, que eso lo que va a hacer va a hacer aumentar la cantidad de flujo másico de agua que necesitamos para abastecer la misma cantidad de energía en el aire. De esa manera nosotros podemos escalar el perfil de carga desde ese valor de energía a valores de kilogramos de agua que necesitamos para cada hora. Entonces, con este factor podemos escalarlo para las condiciones dadas en nuestras consideraciones y obtenemos un perfil de carga como el que se muestra acá. Una vez que tenemos este perfil de carga, nosotros vamos a tener los 8.760 valores que corresponden a cada hora del año y la cantidad de kilogramos de agua para esa hora. Yo lo tengo hecho acá en un Excel. Lo que vamos a hacer va a ser copiar toda esta columna
y vamos a ir simplemente al programa y vamos a pegarla. Entonces, una vez que se pega, acá fíjense que se nos actualiza la cantidad de kilogramos al año. En este caso tengo 725.618. Si vamos al Excel nuevamente y hacemos la sumatoria, tenemos la misma cantidad. ¿Está bien? Eso es para verificar que se hayan pegado correctamente los datos en SAM. Esto es un paso muy importante, el definir el perfil de carga, es algo que ustedes van a tener que explorar por cuenta propia, según el caso de estudio que se les dé, y tienen que ser lo más preciso posible en su establecimiento. Una vez que cargan el perfil, pasamos al diseño del sistema. En el diseño del sistema tenemos todo este cuadro en donde hay algunas variables que vamos a optimizar de forma paramétrica. Una de ellas es la inclinación de los colectores. Esta inclinación la vamos a optimizar para nuestro perfil de carga. Como verán, en invierno tenemos una demanda mucho más grande que en verano. Por esta misma razón vamos a intentar vamos a ver cuál es el ángulo óptimo, porque ya va a dejar de ser el que usábamos para fotovoltaico capaz, que optimizábamos la colección de energía anual, sino que acá vamos a intentar de optimizar la producción de energía más centrado en el invierno. Es decir, que vamos a esperar un ángulo de inclinación un poco mayor a 30. Pero vamos a ver qué sucede, porque a su vez tenemos un volumen de almacenamiento y ese volumen de almacenamiento va a trabajar con la inercia térmica del agua colectada y va a permitir que en momentos del año en donde tenemos una radiación más baja, de todas maneras poder aportar el agua a los niveles de temperatura deseados. El azimut en nuestro caso va a ser cero porque queremos mirar al norte. El programa está diseñado para Estados Unidos, en donde están en el hemisferio sur y ellos quieren mirar hacia el sur, pero en nuestro caso miramos al norte, entonces este valor por defecto hay que ponerlo en cero. Vamos a considerar que usamos glicol, ya que en Mendoza hay posibilidades de heladas, entonces vamos a utilizar glicol para evitar estos problemas de congelamiento. El número de colectores lo vamos también a optimizar, pero aquí quiero hacer una salvedad. Fíjense que el área que teníamos nosotros en el sitio era de 100 metros cuadrados. El colector que elegimos tiene 2,5, ya ahora cuando lo seleccionemos va a cambiar. Entonces el número máximo de colectores es 40, porque si no vamos a estar superando la superficie que nos habían indicado que era el límite. Entonces eso es un valor que vamos a optimizar junto con la inclinación. Luego los modelos de radiación, esto no hemos profundizado mucho, no sé si con Fernando habrán visto otros modelos, pero vamos a dejar los que vienen por defecto, que suelen funcionar bastante bien. El albedo lo vamos a considerar en 0,3. Y bueno, acá vamos ahora a pasar al siguiente módulo que es el colector. En este módulo podemos ingresar los parámetros que hemos determinado nosotros luego de hacer la conexión serie o paralelo, o bien si es un fabricante que nos da su ficha técnica y no está cargada en la base de datos de SAM. Estos parámetros ya son conocidos para ustedes luego de las clases anteriores. Tenemos la superficie de colección, el factor FR tau alfa, el factor FRUL. Recuerden, este es el rendimiento óptico de nuestro colector, que tiene en cuenta las pérdidas ópticas, mientras que este otro tiene en cuenta las pérdidas por conducción y convección. Luego, este coeficiente, se preguntarán qué es, porque no lo hemos visto de esta forma. Si ustedes van a Help, van a ingresar acá y nos vamos a la parte del colector, y fíjense, acá está explicado. Y dice, este coeficiente es el coeficiente modificador del ángulo de incidencia del colector, que es la constante B0, que es lo que vimos, es lo que vimos en las clases. Entonces, este de acá es B0, ¿ok? Luego,
el fluido que se utilizó en el banco de ensayos para ensayar este colector y obtener estos resultados, estas características, y el flujo másico, que también es importante durante el ensayo. En nuestro caso, vamos a elegir uno de la librería, vamos a elegir este de acá. Una vez que seleccionamos el colector, podemos ver las propiedades del colector seleccionado, la superficie de colección, el coeficiente B0, FR tau alfa, FRUL, el fluido, el tipo de fluido que se utilizó durante el ensayo y el flujo másico de ese fluido durante el ensayo. Todo esto nos va a dar las curvas de rendimiento, ya sean lineales o cuadráticas, utilizadas para este colector por el programa. Una vez seleccionado, vamos a pasar al almacenamiento de agua caliente y al intercambiador de calor de nuestro sistema. Recuerden que nuestro sistema es este de acá, el modelado por SAM. Entonces, este intercambiador de calor, el que vamos a indicar los parámetros, y este tanque de almacenamiento. En el caso de ustedes, capaz que pueden tener otro intercambiador de calor, como es en este ejemplo, en donde tenemos este segundo intercambiador, pero no es el que indicamos en esta pantalla de SAM. ¿Está bien? Una consideración más que quería también salvar con ustedes es que SAM considera todos los colectores que son iguales y conectados en paralelo con un flujo másico equilibrado entre todos ellos. Eso es una consideración del sistema. Es decir, que si ustedes en la realidad van a tener 4 colectores conectados en serie para alcanzar los niveles de temperatura que necesitan y luego esos los van a conectar en paralelo, primero tienen que hacer una corrección de los parámetros FRUL y FR tau alfa por conexión en serie, y una vez que los corrigieron, tienen que introducirlos manualmente acá y el programa sí va a hacer la conexión en paralelo. Para este caso vamos a considerar que están todos conectados en paralelo. Bien, entonces el volumen de almacenamiento lo vamos a optimizar paramétricamente. Esto en general lo hacemos así, ¿por qué? Porque la dinámica de nuestro sistema va a depender de nuestro perfil de carga. Entonces es un parámetro que es muy difícil establecer a ojo, entonces mejor optimizarlo. Estos son parámetros constructivos de nuestro tanque de almacenamiento. Esto es la relación de aspecto, la vamos a dejar como la determinada en el programa, ustedes capaz que pueden optimizarlo en su proyecto. Este es el coeficiente global de pérdidas del tanque de almacenamiento. Recuerden que este componente va a estar en una habitación en general cerrada, pero puede estar a la intemperie también, y va a producir pérdidas de calor. Es como el termotanque de la casa de ustedes. De vez en cuando va perdiendo calor de forma constante hacia la habitación, y luego uno, por más que no use esa agua almacenada, va a tener que recalentarla para llegar a los niveles de temperatura de almacenamiento que se quieren. Aquí vamos a introducir la temperatura máxima de almacenamiento, que como dijimos anteriormente va a depender de la presión que utilice internamente nuestro sistema. La eficiencia del intercambiador de calor la vamos a fijar en 0,7, que es una eficiencia adecuada para intercambiadores de serpentín, como los que se utilizan en instalaciones de este tipo. La temperatura de salida de nuestro tanque habíamos dicho que iba a ser constante e iba a ser de 120 grados. En el caso de que no querramos que sea constante, tenemos una configuración avanzada, que es esta, que cuando la cliqueamos deshabilita la opción de constante, y acá podemos introducir un perfil de carga distinto. Está bien, podemos hacerlo horario, cada 15 minutos, 10 minutos, el paso de tiempo que nosotros querramos. En nuestro caso, vamos a dejar una temperatura constante. La temperatura del cuarto donde está guardado el almacenador lo vamos a dejar fijado en 20 grados. Creo que esas son todas las consideraciones hechas para esto. Perfecto. Luego lo que es cañerías,
No lo vamos a modificar, esto sí ustedes van a tener que hacerlo para el proyecto, van a tener que establecer un plano en donde digan las longitudes de cañería que tienen, de agua caliente, agua fría, poner las pérdidas de esa cañería hacia el entorno y demás, ¿no? Como poner las cosas que acá indica el programa y justificarlas, porque están poniendo eso. La potencia de la bomba de circulación, la eficiencia de esa bomba de circulación, son cosas que ustedes tienen que indicar. Más que todo hacia el lado de la conexión entre el colector solar y el tanque de almacenamiento. Finalmente, vamos a utilizar un perfil customizado de la temperatura de retorno al tanque, porque lo que considera SAM es que la temperatura de ingreso de agua, de consumo al tanque, viene de la red pública de agua potable y que viene a una temperatura que depende de la temperatura ambiental de nuestro archivo climático. Pero en nuestro caso, no estamos reponiendo el agua por agua de la red, sino que tenemos un circuito cerrado, que acá lo podemos ver. Tenemos un circuito cerrado en este lazo. Entonces la temperatura de retorno nosotros la habíamos fijado en 60 grados para todas las horas del año. Entonces, si nosotros cliqueamos acá, podemos editar esta cadena de valores. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser indicar 60 grados constante para todas las horas del año. De nuevo, vuelvo al Excel. Yo lo tengo anotado acá. ¿Está bien? Entonces acá tengo todas las horas del año. Las vamos a pegar. Y se actualizó. ¿Está bien? Una vez hecho eso, tenemos configurado nuestro sistema. Digamos que tenemos la mayoría de las variables ya configuradas, nos va a quedar optimizar el volumen de almacenamiento, el número de colectores y la inclinación de los colectores. Vamos a primero optimizar el ángulo de inclinación y luego vamos a optimizar las otras dos variables. Vamos a dejar estas dos como se indican ahí y vamos a optimizar la inclinación. Para optimizar vamos a usar la simulación. Antes de optimizar la inclinación, vamos a modificar el volumen del tanque de almacenamiento, porque veamos qué pasa si tenemos un volumen de almacenamiento tan pequeño. Cuando simulamos, podemos ver que nos arroja resultados porque no hay números, faltan números. Pero algo está calculando el programa. Si nosotros vemos los perfiles, vemos que acá en marzo, abril, mayo, hay lugares vacíos, es decir, que en esos lugares ha habido falta de datos. Una de las variables que ha quedado media mal dimensionada de entrada es el volumen de almacenamiento. Entonces, indiquemos un volumen de almacenamiento de 10 para poder ver qué sucede. Y ahora sí, vamos a obtener valores distintos de error, ¿no? Ahora tenemos valores para las distintas indicadores de performance del sistema. También si vamos a los perfiles vemos que ahora están todos llenos. Entonces vamos a hacer la simulación paramétrica de la inclinación de los colectores considerando un volumen un poco más grande que el que teníamos establecido antes. Entonces agregamos la inclinación de los colectores a la optimización. Vamos a poner una inclinación que varíe entre 20 y 60 con incrementos de 5. Nos va a dar un total de 9 simulaciones. Le damos OK, sí. La salida, vamos a tomar la fracción solar como salida y la energía del sistema para el primer año. ¿Está bien? Vamos a correr la simulación y veamos qué nos da. Bueno, claramente acá, fíjense cómo hasta 50 grados tenemos una producción de energía y luego en 55 aumenta y vuelve a bajar hacia el lado de 60,
Vamos a incrementar un poco el rango de inclinaciones, a ver qué nos está sugiriendo. Entonces, sabemos que va a ser por encima de 30 grados. Vamos a llevarlo hasta 80 grados. Vamos a darle OK. Y vamos a simular de nuevo. OK. Acá podemos ver que el ángulo óptimo es de 55 grados para este almacenamiento y para esta cantidad de colectores. Por ahora lo vamos a fijar en 55 grados y luego de optimizar almacenamiento y la cantidad de colectores vamos a volver a la inclinación a ver si esto ha variado o no. Entonces vamos a fijar acá 55 grados y ahora vamos a ir a la simulación paramétrica nuevamente. Vamos a eliminar esta variable y vamos a agregar las variables de la cantidad de colectores que está acá, ¿ok? Y vamos a agregar el volumen de almacenamiento, este de aquí. Entonces, la cantidad de colectores, habíamos dicho que nuestro máximo era de 40 colectores. Entonces, nuestro máximo, 40. Y vamos a iniciar con 10 colectores para ver qué sucede. Incremento, le vamos a poner incremento de a 4. ¿Está bien? Eso nos va a dar esa cantidad de simulaciones. El volumen de almacenamiento lo vamos a poner que empiece en 2 metros cúbicos y que termine en 100 metros cúbicos, con un incremento de a 10. ¿Ok? Vamos a poner 10. Así, eso queda un poco más redondo. Le damos OK. En total son 90 simulaciones. Sigue siendo un número manejable para cualquier computadora. Vamos a calcular las mismas dos variables y vamos a correr las simulaciones. Se preparan y los empieza a correr en los distintos procesadores de la computadora. Una vez que finaliza, podemos ver estos mapas de calor en donde tenemos el volumen de almacenamiento del tanque, el número de colectores y en colores, en este caso, la fracción solar. Fíjense que la fracción solar, el máximo, con el número máximo de colectores, es 0,38, o sea que este 0,7 que nos pedía el enunciado no lo vamos a llegar a cumplir, ¿ok? Al menos que no nos limitemos al área que nos están diciendo. Entonces, supongamos que no nos limitamos al área, vamos a hacer las dos hipótesis. Vamos a suponer un número de colectores mayores. Vamos a llegar a los 300 colectores, ¿ok? Incrementos de 10. Y ahora vamos a correr de nuevo la simulación, son un poco más, se va a demorar un poco. Como vemos, luego de simular, ahora la fracción solar llega a niveles mucho más elevados, como 0,94. Nosotros vamos a intentar de buscar aquel que optimice el número de colectores y la fracción solar. Vamos a ver que 0,7 está en valores de este color naranja verdoso, más naranja que verde. Sin embargo, acá podemos ver que hay un degradé. Entonces, muy difícil la precisión en estos gráficos, al menos que estemos con un amarillo como este, que no importa si varía un poco, más o menos, va a dar siempre valores muy elevados. Pero para poder buscar con precisión, vamos a ordenar la fracción solar según sus valores. Vamos a ir a 0,7, que es el mínimo que nos pedían, y vamos a empezar a buscar las combinaciones de números de colectores y almacenamiento de agua. Veamos que acá tenemos 70 metros cúbicos y 150 colectores, pero si empezamos a subir, acá encontramos, por ejemplo, 10 metros cúbicos y 100 colectores. Y si seguimos subiendo, capaz que encontramos una cantidad menor de colectores, pero no creo. Creo que esa va a ser la más apropiada para nuestro caso. Ya después el número de colectores empieza a subir. Eso quiere decir que la configuración óptima para nuestro sistema, por ahora, es esta de acá. 100 colectores y 10 metros cúbicos de agua. ¿Ok?
Entonces vamos a establecer esas dos variables en nuestra configuración. Vamos a poner 100 colectores y 10 metros cúbicos de agua. Si simulamos, vamos a obtener 0,71 de fracción solar. Este va a ser nuestro perfil de generación. Veamos si podemos ajustar algo más paramétricamente. Por ejemplo, ¿qué pasa si el número de colectores los llevamos por debajo? No. Si el volumen de almacenamiento lo llevamos por debajo de 10, eso puede ser porque, fíjense que empezamos en 10. Entonces, como estamos en un extremo, tendríamos que irnos un poco más hacia abajo. Entonces acá vamos a poner de 1 a 20 con incrementos de A1. Y esto nos va a dar un poco más de precisión en nuestra simulación. Por otro lado, el número de colectores lo vamos a disminuir, vamos a llegar a 120 y vamos a empezar en 60 con saltos de 10. Eso nos va a disminuir el tiempo de simulación. Le damos OK y corremos las simulaciones nuevamente. Este proceso de optimización requiere varios procesos de iteración hasta lograr valores adecuados en las diferentes variables que uno quiere optimizar. Luego, con la práctica, uno se va dando cuenta de que hay algunos valores a utilizar según el perfil de carga. Acá podemos ver la curva un poco mejor. Fíjense cómo ya pasamos esa gráfica en donde era chata y nos fuimos hacia el otro lado en donde empieza a cambiar su forma cuando pasamos un límite. Entonces vamos a ordenar de nuevo los valores y vamos a ir a 0,7. Fíjense que acá ya tenemos problemas con el almacenamiento. Para almacenamientos chicos estamos teniendo problemas. Acá llegamos a 0,7. Tenemos esta configuración, esta que es mejor, esta que es mejor. Esta ya utiliza más número de colectores, por ahora nos podemos quedar con esta, 6 metros cúbicos, 9 metros cúbicos, 7 metros cúbicos, 8 metros cúbicos y seguimos aumentando, pero la cantidad de colectores siempre aumenta. Entonces nos podemos quedar con esta o nos podemos quedar capaz que con esta que aumenta un 1%, pero aumentamos bastante el volumen de almacenamiento. Nos vamos a quedar con esta de acá. 100 colectores y 6 metros cúbicos de almacenamiento. Entonces, 100 colectores, 6 metros cúbicos. De esa manera, hemos optimizado nuestro volumen de almacenamiento y la cantidad de colectores sin considerar la restricción de la superficie útil que tenemos. Vamos a optimizar por última vez en la inclinación de los colectores. Entonces vamos a venir acá, vamos a eliminar estas dos variables que estábamos optimizando, vamos a agregar de nuevo el ángulo de inclinación y vamos a decir que queremos que varíe entre 30 y 70 con incrementos de A5. Entonces, de esa manera, vamos a ver si sigue siendo 55 el ángulo óptimo. Sigue siendo el ángulo óptimo, entonces lo dejamos. Está bien, eso es un paso que siempre hay que hacer una verificación después de haber estado variando algunas variables. Una vez que hacemos la simulación paramétrica y optimizamos todo, simulamos con los valores finales y acá vamos a tener los resultados de nuestra simulación. La página de resultados es bastante amplia. Tenemos un sumario en donde podemos ver algunos valores. Estos valores, si no entiende qué significan, puede ir a la parte de ayudas y les van a explicar cómo se calculan y qué significado tienen. Después tenemos tablas de valores, tenemos gráficas que podemos crear, series de tiempo, que acá podemos ver la energía generada, podemos ver el calor útil, podemos ver el calor que liberó el sistema a nuestra carga. Otra que es muy interesante son los perfiles, en donde podemos ver para cada mes o para un promedio anual las diferentes variables. Por ejemplo, el calor útil está relacionado con la radiación solar y a su vez tiene en cuenta la inclinación de nuestro sistema.
Entonces, fíjense que en invierno, por la inclinación que tenemos una muy buena disponibilidad del recurso, que es lo que buscamos, ya que en invierno tenemos la mayor carga, como vemos acá. El calor liberado al sistema, fíjense que nuestro consumo es más que todo en horas de la madrugada, en donde requerimos proporcionar la mayor cantidad de calor al edificio para mantener temperaturas de confort, y es cuando no tenemos energía solar, y por eso es importante el almacenamiento. Si nosotros visualizamos los volúmenes de almacenamiento de agua, fíjense, este es el volumen frío y este es el volumen caliente. ¿Eso por qué? Si vamos de nuevo a ayuda y vemos el tipo de sistema que estamos modelando, que está, se me perdió acá. Fíjense cómo hace para considerar la estratificación del agua en el tanque. El programa lo que hace es dividir al tanque en dos volúmenes, uno que va a tener temperatura a la temperatura fría de 60 grados y otro volumen a la temperatura caliente, la temperatura que se alcance en el almacenamiento, y esta es la que se va a utilizar para entregar a nuestra carga. Entonces estos dos volúmenes son los que estamos visualizando acá. Fíjense que tenemos el total de 6 metros cúbicos, y en la época en donde menos se utiliza porque no tenemos prácticamente demanda, tenemos un volumen prácticamente lleno de agua caliente, mientras que cuando se utiliza, fíjense cómo empieza a disminuir a medida que aumenta nuestra demanda de ese día y llega casi a un mínimo, en donde empieza la radiación solar, empieza a proporcionar una cantidad de calor equivalente a la que estamos consumiendo en nuestra carga en promedio, y por eso tenemos una constante, y luego disminuye nuestra carga y se empieza a almacenar de nuevo agua caliente. ¿Hasta cuándo? Hasta donde hay radiación solar. Cuando deja de haber radiación solar, este volumen queda hasta ese valor máximo, y si empieza a haber demanda de nuevo, empieza a bajar. Podemos ver un montón de cosas como esta, como las temperaturas de almacenamiento también, la temperatura a la cual estamos entregando nuestro fluido a la carga, la temperatura del espacio del volumen caliente, la temperatura con la que retorna, que es la que fijamos en 60 grados, la temperatura promedio del tanque, está bien, la temperatura del volumen frío del tanque también lo podemos ver. Esto es muy útil para hacer análisis de resultados. Después tenemos algunos estadísticos, que esto va a tomar todos los perfiles de resultados realizados y podemos ver los estadísticos, máximos, mínimos, media, la suma, la desviación estándar. También es importante para hacer un análisis del proyecto. Y bueno, creo que con esto les he mostrado casi todas las cosas que pueden manipular ustedes en el programa. Obviamente que con el proyecto ustedes van a poder explorar otras herramientas como P50, P90, que eso da una confiabilidad de los resultados al considerar varias bases de datos climáticas del mismo sitio y ver cómo el clima va a afectar a nuestros resultados y poder darle a nuestro cliente un resultado más apropiado, diciendo vas a generar 100 unidades de energía más o menos tanto por ciento según la variabilidad del clima, o hacer cargas estocásticas. Esto quiere decir que nuestro perfil de carga varíe y no sea simplemente ese que hemos cargado nosotros. O podemos implementar también macros para hacer cálculos más avanzados. Pero yo creo que con lo que les he explicado hasta ahora está bien y es lo que vamos a usar en el proyecto. Así que bueno, ahora nos vemos en un rato en la clase para que me puedan hacer las preguntas que necesiten y sacarse dudas. Y después vamos a establecer una hora de consulta todas las semanas, en que la podemos coordinar con los diferentes grupos, así tienen tiempo de hacer las preguntas que necesiten y, y poder sacar las dudas de los proyectos que se los vamos a estar entregando en estos días. Bueno, los dejo. Un saludo. Chau, chau.